El conflicto entre Israel y los países árabes es una de las disputas más prolongadas y complejas del mundo moderno. Sus raíces se hunden profundamente en la historia, la religión, la política y la cultura. Este artículo examina por qué los países árabes han atacado a Israel, explorando tanto las razones históricas y políticas como las perspectivas bíblicas. Incluiremos versículos bíblicos relevantes para proporcionar un contexto adicional. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, ha habido una serie de guerras y conflictos entre Israel y sus vecinos árabes. Las causas de estos conflictos son variadas y multifacéticas, abarcando disputas territoriales, rivalidades religiosas, tensiones políticas y económicas, así como dinámicas de poder regionales. Para entender completamente por qué los países árabes atacan a Israel, es esencial explorar estas diferentes dimensiones. En 1947, la ONU propuso un plan de partición que dividía Palestina en un estado judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes lo rechazaron. Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, una coalición de países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadió el nuevo Estado de Israel al día siguiente, dando inicio a la Guerra de Independencia de Israel. Esta guerra resultó en la victoria de Israel y en el desplazamiento de cientos de miles de árabes palestinos, creando una crisis de refugiados que sigue sin resolverse. El nacionalismo árabe, promovido por líderes como Gamal Abdel Nasser de Egipto, desempeñó un papel crucial en la unificación de los países árabes contra Israel. El objetivo de crear una nación árabe unida y fuerte incluía la oposición a la existencia de Israel, visto como una entidad colonial impuesta en el corazón del mundo árabe. La creación del Estado de Israel en 1948 y la subsiguiente guerra resultaron en el desplazamiento de cientos de miles de palestinos. La situación de los refugiados palestinos y la lucha por un Estado palestino independiente han sido una fuente constante de tensión y conflicto. Los países árabes han apoyado a los palestinos en su lucha contra Israel, considerándolo una causa común. El control de recursos naturales, particularmente el agua, ha sido una fuente de conflicto en la región. Además, la ubicación geopolítica estratégica de Israel en el Medio Oriente ha influido en la dinámica de poder regional, con los países árabes viéndolo como una amenaza a su seguridad y estabilidad. Desde una perspectiva bíblica, la tierra de Israel es vista como la tierra prometida a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 12, 1-3, Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia heredará la tierra de Canaán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. La Biblia también narra la historia de Isaac e Ismael, hijos de Abraham, cuyos descendientes son vistos como ancestros de los judíos y los árabes, respectivamente. Este conflicto fraternal se menciona en Génesis 16 y 21. Y oyó Jehová la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21, 17-18. Esta promesa de hacer de Ismael una gran nación es interpretada por muchos como el origen de los pueblos árabes. La tensión entre los descendientes de Isaac e Ismael se ha usado para explicar las hostilidades históricas y contemporáneas entre judíos y árabes. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías sobre los vecinos de Israel y sus relaciones conflictivas. Por ejemplo, el libro de Ezequiel habla de las naciones que rodean a Israel y sus destinos en relación con el pueblo de Dios. Así dice Jehová el Señor:
A Edom extenderé mi mano, y cortaré de ella hombres y bestias, y la convertiré en desierto desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Ezequiel 25 horas y 13 minutos. Estas profecías a menudo describen juicios y destrucción sobre las naciones que han actuado en contra de Israel, lo que refuerza la percepción de un destino divino para aquellos que atacan a Israel. Tras la declaración de independencia de Israel, Egipto, Transjordania, actual Jordania, Siria, Líbano e Irak atacaron el nuevo estado. Israel no solo logró defenderse sino que también expandió su territorio. En 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, Israel ocupó territorios significativos como la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante Yom Kippur. Aunque inicialmente superados, las fuerzas israelíes lograron repeler el ataque y consolidaron su posición. Además de los conflictos con estados árabes, Israel ha enfrentado enfrentamientos con grupos militantes como Hezbollah en Líbano y Hamas en la Franja de Gaza. Estos grupos han lanzado ataques con cohetes y otras formas de violencia contra Israel, resultando en repetidas escaladas y conflictos armados. Para los musulmanes, Jerusalén es una ciudad santa, hogar de la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. La reivindicación islámica sobre Jerusalén y Palestina se basa en su historia como parte del califato islámico y su importancia religiosa. Esta reivindicación ha sido una fuente de conflicto, ya que tanto judíos como musulmanes consideran a Jerusalén un lugar sagrado. Algunos grupos islámicos ven el conflicto con Israel como una forma de jihad o lucha sagrada. Esta perspectiva considera la lucha contra Israel como un deber religioso para proteger las tierras musulmanas y la Umma, comunidad islámica. Desde una perspectiva bíblica, algunos cristianos ven el regreso de los judíos a Israel y la creación del Estado moderno como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Versículos como Isaías 66, 8, que habla de una nación nacida en un solo día, son interpretados como referencia al establecimiento de Israel en 1948. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nacerá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, Isaías 66, 8. El conflicto árabe-israelí ha tenido un impacto significativo en la política global. La Guerra Fría exacerbó las tensiones, con Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética apoyando a varios estados árabes. Esta dinámica ha continuado en la política moderna, con potencias globales como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea involucradas en la mediación y el apoyo a las partes en conflicto. El conflicto también ha influido en la formación de alianzas regionales. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos acuerdos representan un cambio significativo en la dinámica regional, aunque no han resuelto el conflicto palestino-israelí. El conflicto ha contribuido a la radicalización y al terrorismo en la región. Grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico han utilizado el conflicto como justificación para sus actividades terroristas, exacerbando la inestabilidad en el Medio Oriente y más allá. Desde la década de 1970, ha habido varios intentos de paz entre Israel y sus vecinos árabes, incluyendo los acuerdos de Camp David 1978. El Tratado de Paz Israel-Egipto 1979, los Acuerdos de Oslo 1993 y el Tratado de Paz Israel-Jordania 1994. Aunque estos acuerdos han logrado algunos avances, la paz duradera sigue siendo elusiva. Las soluciones propuestas para el conflicto incluyen la solución de 2 estados, que implica la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, y la solución de un solo Estado, que implica la integración de israelíes y palestinos en un solo Estado con derechos iguales para todos. Ambas soluciones enfrentan desafíos significativos tanto políticos como prácticos. La comunidad internacional continúa desempeñando un papel crucial en la mediación del conflicto.
Organizaciones como la ONU, la Unión Europea y varios países han intentado facilitar negociaciones de paz y proporcionar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Sin embargo, la falta de consenso y la desconfianza entre las partes han dificultado el progreso significativo. Las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro de Israel y sus enemigos son variadas. Por ejemplo, el libro de Zacarías habla de un tiempo de paz y restauración para Israel. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará segura. Zacarías 14:11. Muchas profecías bíblicas apuntan al establecimiento de un reino mesiánico donde el Mesías reinará sobre Israel y el mundo, trayendo paz y justicia. Este es un tema recurrente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6-7. El libro del Apocalipsis menciona una batalla final en un lugar llamado Armagedón, donde las naciones del mundo se reunirán contra Israel pero serán derrotadas por intervención divina. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. El conflicto entre los países árabes e Israel es complejo y multidimensional, con raíces históricas, políticas, religiosas y culturales profundas. Las razones por las cuales los países árabes han atacado a Israel incluyen disputas territoriales, rivalidades religiosas, dinámicas de poder regionales y la situación de los refugiados palestinos. Desde una perspectiva bíblica, el conflicto también se interpreta a través de las historias y profecías del Antiguo Testamento, que ofrecen una visión de las tensiones históricas y las promesas de paz y restauración futura. Las palabras de los profetas ofrecen tanto advertencias como esperanza, subrayando la importancia de la justicia, la paz y la fidelidad a Dios. El camino hacia la paz duradera en el Medio Oriente sigue siendo incierto, pero la búsqueda de soluciones y el compromiso con el diálogo y la reconciliación son esenciales para cualquier progreso. La comunidad internacional y las partes involucradas deben trabajar juntos para encontrar un camino hacia la coexistencia pacífica y la resolución de este conflicto histórico. El conflicto entre Israel y sus enemigos ha sido una constante en la historia antigua y moderna. Este artículo explora los países que actualmente están en conflicto con Israel y lo que, según la Biblia, podría pasarles a estos países en el futuro. Para proporcionar una visión completa, examinaremos tanto el contexto histórico como las profecías bíblicas relevantes. Contexto histórico del conflicto israelí. Desde su establecimiento en 1948, el Estado de Israel ha enfrentado hostilidades de varios países vecinos y grupos insurgentes. La situación geopolítica en el Medio Oriente es compleja y los conflictos tienen raíces profundas en aspectos religiosos, territoriales y políticos. Principales conflictos en la historia reciente. Guerra de Independencia, 1948 a 1949. Tras la declaración de independencia de Israel, una coalición de países árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, atacaron el nuevo Estado. Israel logró defenderse y expandió su territorio más allá de las fronteras establecidas por la ONU. Crisis de Suez 1956. Israel, junto con Francia y el Reino Unido, lanzó una invasión a Egipto después de que el presidente Nasser nacionalizara el Canal de Suez. Aunque la operación militar fue exitosa, la presión internacional obligó a las fuerzas invasoras a retirarse. Guerra de los 6 días 1967. En respuesta a la movilización de tropas árabes en sus fronteras, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, Israel ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Guerra de Yom Kippur 1973. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur.
Aunque inicialmente sorprendidos, las fuerzas israelíes lograron repeler el ataque y consolidaron su posición. Invasiones del Líbano, 1982 y 2006. Israel invadió el Líbano en 1982 para expulsar a la OLP y en 2006 en respuesta a los ataques de Hezbollah. Ambos conflictos tuvieron un impacto significativo en la región. Hoy en día, los principales enemigos de Israel incluyen tanto países como organizaciones no estatales. Irán, el gobierno iraní no reconoce a Israel y ha llamado repetidamente a su destrucción. Irán apoya a grupos militantes como Hezbollah y Hamas, que están en conflicto directo con Israel. Siria, aunque la guerra civil siria ha debilitado al país, sigue siendo un adversario de Israel. Los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, son un punto de tensión constante. Hezbollah, este grupo militante chiita, basado en el Líbano y respaldado por Irán, ha lanzado numerosos ataques contra Israel y representa una amenaza constante en la frontera norte. Hamas controla la franja de Gaza y ha lanzado miles de cohetes contra Israel. Los enfrentamientos periódicos entre Israel y Hamas han resultado en devastación en Gaza y bajas en ambos lados. Otros grupos militantes palestinos, varias facciones en Cisjordania y Gaza, incluyendo la Yihad Islámica Palestina, están en conflicto constante con Israel. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, contiene numerosas profecías sobre el destino de Israel y sus enemigos. A continuación, examinamos algunas de las profecías más relevantes y lo que podrían implicar para los países que actualmente están en conflicto con Israel. Una de las profecías más significativas sobre el conflicto en el Medio Oriente se encuentra en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Estos capítulos describen una invasión futura de Israel por una coalición de naciones liderada por Gog de la tierra de Magog. Vendrá pues un pensamiento a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás, subiré contra una tierra de aldeas sin muros, iré contra los que están tranquilos, que habitan seguros, todos ellos habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38, 10-11. Esta coalición de naciones incluye a Persia, actual Irán, Cus, posiblemente Etiopía o Sudán, Fut, Libia, Gomer, posiblemente parte de Turquía, y Togarma, posiblemente Armenia o Turquía. Tú, pues, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ezequiel 38, 14-15. La profecía describe que esta coalición será destruida por intervención divina. Y acontecerá en aquel día, en el día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor en mi rostro. Y en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado, ciertamente en aquel día habrá gran terremoto en la tierra de Israel. Ezequiel 38, 18-19. El libro de Isaías contiene una profecía sobre la destrucción de Damasco, la capital de Siria. Profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad, y será un montón de ruinas. Isaías 17:1. Esta profecía ha sido interpretada por algunos como un indicativo de un futuro conflicto que podría involucrar a Israel y Siria, resultando en la devastación de Damasco. El Salmo 83 describe una conspiración de naciones vecinas para destruir a Israel. Dios mío, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí, tus enemigos rugen, y los que te aborrecen han alzado cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Salmo 83, 1-3. Las naciones mencionadas incluyen a Edom, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, Tiro y Asiria. Estos pueblos históricos corresponden a regiones del actual Medio Oriente, incluyendo partes de Jordania, Arabia Saudita, el Líbano, Siria e Irak.
El libro del Apocalipsis menciona una batalla final en un lugar llamado Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. Esta batalla involucra a todas las naciones del mundo que se reunirán contra Israel, pero serán derrotadas por intervención divina. La referencia a Armagedón ha sido ampliamente interpretada como un símbolo de un conflicto global en la región de Israel. Las interpretaciones de estas profecías varían entre estudiosos y tradiciones religiosas. Algunos consideran que ciertas profecías ya se han cumplido en eventos históricos pasados, mientras que otros creen que están destinadas a cumplirse en el futuro. Muchos estudiosos bíblicos creen que la coalición mencionada en Ezequiel 38-39 podría implicar a una alianza moderna de países, posiblemente liderada por Rusia, identificada como Magog por algunos intérpretes, e Irán, Persia. La presencia de estas naciones en un conflicto futuro contra Israel podría ser vista como un cumplimiento de esta profecía. La profecía sobre la destrucción de Damasco ha sido objeto de especulación, especialmente en el contexto del actual conflicto sirio. Si bien Damasco ha sufrido daños significativos, la ciudad no ha sido completamente destruida, lo que sugiere que esta profecía podría referirse a un evento futuro. El Salmo 83 se ha interpretado como una descripción de las alianzas históricas y contemporáneas contra Israel. Los conflictos con Hamas, Hezbollah y otros grupos militantes podrían ser vistos como parte de esta conspiración continua. Las profecías bíblicas no solo describen los conflictos sino también las consecuencias para los enemigos de Israel. A continuación, se exploran algunas de las implicaciones más destacadas. Muchas profecías enfatizan que los enemigos de Israel enfrentarán destrucción y juicio divino. Por ejemplo, en Ezequiel 38-39, la coalición de naciones que invade Israel es destruida por un gran terremoto y otros desastres naturales enviados por Dios. Y llamaré contra él la espada en todos mis montes, dice el Señor Dios, la espada de cada cual será contra su hermano. Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosas lluvias y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 21-22. Las profecías también predicen la restauración y la protección divina de Israel. Dios promete restaurar a su pueblo y establecerlos en su tierra de manera segura. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37:28. El libro de Isaías y otros textos proféticos hablan de un tiempo futuro de paz y prosperidad para Israel, cuando las naciones ya no amenazarán su seguridad. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Finalmente, muchas profecías apuntan al establecimiento de un reino mesiánico donde el Mesías reinará sobre Israel y el mundo, trayendo paz y justicia. Y pondrá su pie en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. El conflicto entre Israel y sus enemigos es un tema complejo y multifacético que involucra aspectos históricos, políticos, religiosos y proféticos. Las profecías bíblicas ofrecen una perspectiva única sobre el destino de los países que están en guerra con Israel, sugiriendo que estos enfrentan juicio divino y destrucción, mientras que Israel será restaurado y protegido. Estas profecías han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, y su cumplimiento futuro sigue siendo un tema de gran interés y debate entre estudiosos y creyentes. Las palabras de los profetas ofrecen tanto advertencias como esperanza, subrayando la importancia de la justicia, la paz y la fidelidad a Dios. En última instancia, las profecías bíblicas sobre Israel y sus enemigos invitan a la reflexión sobre el papel de la fe y la providencia divina en el curso de la historia humana. El conflicto entre los países árabes e Israel es un tema de una complejidad y profundidad extraordinarias que abarca siglos de historia, religión,
política y cultura. Esta conclusión busca sintetizar los principales factores que han alimentado este conflicto, revisando sus raíces históricas, las dinámicas contemporáneas, las perspectivas bíblicas y las posibles vías hacia una resolución pacífica. A lo largo de este análisis exhaustivo, se han identificado múltiples capas de interacción y conflicto que han perpetuado una situación de enfrentamiento casi constante desde la creación del Estado de Israel en 1948. El conflicto árabe-israelí tiene sus raíces en una larga historia de rivalidades y reivindicaciones territoriales. La declaración de independencia de Israel en 1948 y la consiguiente guerra con sus vecinos árabes marcaron el inicio de un conflicto que se ha manifestado en múltiples guerras y enfrentamientos a lo largo de las décadas. La partición de Palestina y la creación de Israel por la ONU fue recibida con rechazo por parte de los estados árabes, quienes veían la formación de Israel como una intrusión colonial en tierras árabes históricas. Las guerras árabe-israelíes, incluyendo la Guerra de Independencia, 1948 a 1949, la Guerra de los 6 Días 1967 y la Guerra de Yom Kippur 1973, fueron momentos clave que definieron las fronteras y la dinámica del poder regional. Estos conflictos no solo resultaron en cambios territoriales significativos, sino que también profundizaron las heridas y la desconfianza entre los estados árabes e Israel. El nacionalismo árabe, impulsado por figuras como Gamal Abdel Nasser, jugó un papel crucial en la oposición a Israel. Este movimiento buscaba la unificación de los pueblos árabes y la expulsión de lo que se percibía como una entidad colonial. La causa palestina, que surgió del desplazamiento de cientos de miles de palestinos durante la guerra de 1948, se convirtió en un símbolo de resistencia y unificación para el mundo árabe. La lucha por un Estado palestino independiente ha sido una fuente constante de tensión, y los países árabes han apoyado a los palestinos en su lucha contra Israel. Recursos naturales y geopolítica. El control de recursos naturales, especialmente el agua, ha sido un factor importante en el conflicto. La región del Medio Oriente, rica en petróleo pero con recursos hídricos limitados, ha visto cómo las disputas por el control de estos recursos exacerban las tensiones. Además, la ubicación estratégica de Israel en el cruce de Europa, Asia y África ha añadido una dimensión geopolítica al conflicto, atrayendo la atención y la intervención de potencias globales como Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y más recientemente de Rusia y la Unión Europea. Factores religiosos. La dimensión religiosa del conflicto no puede ser subestimada. Para los judíos, Israel es la tierra prometida según las escrituras bíblicas. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, contiene numerosas referencias a la tierra de Israel como un territorio dado por Dios a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Versículos como Génesis 12, 1, 3 y Génesis 17, 7-8 han sido interpretados como promesas divinas del territorio a los judíos. Para los musulmanes, Jerusalén es una ciudad sagrada, hogar de la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. La reivindicación islámica sobre Jerusalén y Palestina se basa en su historia como parte del califato islámico y su importancia religiosa. Esta reivindicación ha sido una fuente de conflicto, ya que tanto judíos como musulmanes consideran a Jerusalén un lugar sagrado. Profecías bíblicas y el conflicto. Las profecías bíblicas han sido utilizadas por algunos como una justificación de los eventos y el curso del conflicto. Las escrituras contienen numerosas profecías sobre las naciones vecinas de Israel y su relación con el pueblo de Dios. Libros como Ezequiel, Isaías y Zacarías ofrecen visiones de juicio divino contra los enemigos de Israel, así como promesas de paz y restauración para el pueblo judío. Versículos como Zacarías 14:12 y Ezequiel 38, 21-23 describen catástrofes y juicios divinos sobre aquellos que atacan a Israel. Estas profecías han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, y algunas interpretaciones contemporáneas las ven como predicciones del conflicto moderno y el destino final de las naciones involucradas. Conflictos y guerras modernas.
El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios en el contexto global y regional. Las guerras abiertas han sido sustituidas en muchos casos por conflictos asimétricos y enfrentamientos con grupos no estatales como Hezbollah y Hamas. Estos grupos militantes han lanzado ataques contra Israel, resultando en repetidas escaladas y conflictos armados. Además, el conflicto ha tenido un impacto significativo en la política global. La Guerra Fría exacerbó las tensiones, con Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética apoyando a varios estados árabes. Esta dinámica ha continuado en la política moderna, con potencias globales como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea involucradas en la mediación y el apoyo a las partes en conflicto. Procesos de paz y perspectivas futuras. Desde la década de 1970, ha habido varios intentos de paz entre Israel y sus vecinos árabes, incluyendo los acuerdos de Camp David 1978, el Tratado de Paz Israel-Egipto 1979, los acuerdos de Oslo 1993 y el Tratado de Paz Israel-Jordania 1994. Aunque estos acuerdos han logrado algunos avances, la paz duradera sigue siendo elusiva. Las soluciones propuestas para el conflicto incluyen la solución de dos estados, que implica la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, y la solución de un solo Estado, que implica la integración de israelíes y palestinos en un solo Estado con derechos iguales para todos. Ambas soluciones enfrentan desafíos significativos tanto políticos como prácticos. La comunidad internacional continúa desempeñando un papel crucial en la mediación del conflicto. Organizaciones como la ONU, la Unión Europea y varios países han intentado facilitar negociaciones de paz y proporcionar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Sin embargo, la falta de consenso y la desconfianza entre las partes han dificultado el progreso significativo. Las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro de Israel y sus enemigos son variadas. El libro de Zacarías habla de un tiempo de paz y restauración para Israel. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará segura. Zacarías 14:11. Muchas profecías bíblicas apuntan al establecimiento de un reino mesiánico donde el Mesías reinará sobre Israel y el mundo, trayendo paz y justicia. Este es un tema recurrente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6-7. El libro del Apocalipsis menciona una batalla final en un lugar llamado Armagedón, donde las naciones del mundo se reunirán contra Israel pero serán derrotadas por intervención divina. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16:16. El conflicto entre los países árabes e Israel es un tema que desafía soluciones fáciles. Sus raíces profundas en la historia, la religión y la política hacen que cualquier intento de resolverlo deba considerar una amplia gama de factores y perspectivas. Las heridas del pasado, las reivindicaciones territoriales, las aspiraciones nacionales y las convicciones religiosas han creado un entramado complejo que requiere paciencia, comprensión y un compromiso genuino con la paz para desenredar. La esperanza para el futuro radica en la capacidad de las partes involucradas y de la comunidad internacional para encontrar puntos en común y construir sobre ellos. La solución de dos estados sigue siendo una opción viable para muchos, ofreciendo la posibilidad de que israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad en estados independientes y soberanos. Sin embargo, esta solución requiere concesiones dolorosas y un cambio de mentalidad tanto en los líderes como en las poblaciones. El papel de la comunidad internacional es crucial para proporcionar apoyo y mediación en este proceso. Los esfuerzos diplomáticos, la ayuda humanitaria y los incentivos económicos pueden ayudar a crear un ambiente propicio para la paz. Sin embargo, es fundamental que estos esfuerzos sean sinceros y equilibrados, respetando las aspiraciones y preocupaciones de todas las partes.
En última instancia, la paz en el Medio Oriente no solo beneficiaría a israelíes y árabes, sino que también contribuiría a la estabilidad y la seguridad globales. La resolución de este conflicto podría servir como un modelo para otros conflictos prolongados y mostrar que, incluso en las situaciones más complejas, la paz es posible si hay voluntad y compromiso para alcanzarla. El camino hacia la paz duradera en el Medio Oriente sigue siendo incierto, pero la búsqueda de soluciones y el compromiso con el diálogo y la reconciliación son esenciales para cualquier progreso. La comunidad internacional y las partes involucradas deben trabajar juntos para encontrar un camino hacia la coexistencia pacífica y la resolución de este conflicto histórico. El conflicto árabe-israelí no es simplemente una disputa territorial, es un reflejo de profundas divisiones históricas, religiosas y culturales que han perdurado durante siglos. Comprender estas divisiones y trabajar para superarlas es un desafío monumental, pero no imposible. La historia nos enseña que la reconciliación y la paz son alcanzables, incluso en los contextos más difíciles, siempre y cuando haya un compromiso genuino de todas las partes involucradas. Es fundamental que las futuras generaciones de israelíes y árabes puedan vivir en un ambiente de paz y cooperación. Para lograr esto, es esencial fomentar el entendimiento mutuo y la empatía, promoviendo la educación y el diálogo intercultural. Los jóvenes de ambas comunidades deben ser educados no solo en la historia de sus propios pueblos, sino también en la historia y la cultura de sus vecinos, para que puedan desarrollar una apreciación más completa y equilibrada de la situación. Finalmente, es importante recordar que, más allá de las fronteras y las disputas políticas, tanto israelíes como árabes comparten una humanidad común. Las historias personales de sufrimiento, esperanza y resiliencia de las personas atrapadas en este conflicto deben ser reconocidas y valoradas. Solo a través de la humanización del otro y el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, se podrá avanzar hacia una paz duradera y genuina en la región. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte. Deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.